27 de febrero, Evangelio de San Marcos 9, 41, 50, del libro Hablar con Dios. Lo importante es ir al cielo. Entre todos los logros de la vida, uno solo es verdaderamente necesario: llegar hasta la meta que Dios mismo nos ha propuesto, el cielo. Con tal de alcanzarlo debemos perder cualquier otra cosa y apartar todo lo que se interponga en el camino, por muy valioso o atractivo que nos pueda parecer. Todo debe de ser subordinado a la única meta de nuestra vida: llegar a Dios. Y si algo en vez de ser ayuda es obstáculo, entonces habremos de rectificarlo o quitarlo. La salvación eterna es lo primero. Así nos dice el Señor en el Evangelio de hoy: si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tu pie te escandaliza, córtatelo. Si tu ojo te escandaliza, sácalo. Más vale entrar manco, cojo o tuerto en el reino que será arrojado íntegro al fuego, donde no se apaga y el gusano no se muere, y el fuego. Más vale privarse de algo tan necesario como la mano, el pie o el ojo, que perder el cielo bien absuelto. Con la visión beatífica de Dios por toda la eternidad, mucho más si se trata de algo de lo que con un poco de buena voluntad se puede percibir sin quebranto grave alguno. Con estas imágenes tan gráficas, el Señor nos enseña la obligación de evitar los peligros de ofenderle y el deber grave de apartar la ocasión próxima del pecado, pues el que ama el peligro en él caerá. Todo aquel que nos pone cerca del pecado debe de ser echado fuera enérgicamente. No podemos juzgar con nuestra salvación ni con la de los prójimos. Muchas veces no será obstáculo muy importante lo que habrá de mover, sino quizás pequeños caprichos, faltas de templanza en las que el Señor pide mortificar el gusto, falta de dominio en el carácter, excesiva preocupación por la salud o por el bienestar, falta más o menos habituales que retrasan el paso y que pueden hacer tropezar aún caer en otros más importantes. Si luchamos generosamente, si tenemos claro el fin de la vida, trataremos de rectificar con tenacidad este obstáculo para que deje de serlo y se convierta en verdadera ayuda. Esto hizo el Señor muchas veces con sus apóstoles. El ímpetu precipitado de Pedro formó la roca firme sobre la que se asentaría la iglesia. De la brusca impaciencia de Juan y de Santiago, del celo apostólico de incansables predicadores y de la incredulidad de Tomás, un testimonio claro de su divinidad. Lo que además era obstáculo ahora se ha convertido en una gran ayuda. La vida del cristiano debe ser un continuo caminar hacia el cielo. Todo debe ayudarnos para afianzar nuestros pasos en ese sendero: el dolor, la alegría, el trabajo y el descanso, el éxito y el fracaso. De la misma manera que en los grandes negocios y en las tareas de muchos intereses se vigila y se estudia hasta los menores detalles, así debemos hacer en el negocio más importante, el de la salvación. Al final de nuestros pasos por la tierra encontraremos una única alternativa: o el cielo o el infierno, el lugar del fuego inextinguible de que el Señor habló explícitamente en muchos momentos. Si el infierno no estuviera en entidad real y si no hubiera una posibilidad también real de lo que los hombres terminan en él, Cristo no nos habría revelado con tanta claridad su existencia y no nos habría advertido tantas veces haciendo estar vigilan- es- estar vigilantes. El demonio no ha renunciado a lograr la perdición de ningún hombre.
de ninguna mujer mientras peregrina en este mundo hacia su fin definitivo. De ninguno ha desistido, cualquiera que sea el puesto que ocupa y la misma que haya recibido de Dios. La existencia es un castigo eterno, reservado a los que obran mal y mueren en pecado mortal. Está ya revelada en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesucristo habló del castigo preparado para el diablo y sus ángeles, que sufrirán también los siervos malos que no cumplieron la voluntad de su Señor. Las vírgenes necias que fueron halladas sin el aceite de las buenas obras cuando llegó el esposo, los que se presentaron sin el traje nupcial al banquete de bodas, quienes ofendieron gravemente a sus hermanos o no quisieron ayudar en sus necesidades materiales o espirituales. El mundo se compara en una era en la que hay trigo juntamente con la paja, hasta el momento en el que Dios tomará en sus manos el bieldo y limpiará la era, metiendo después el trigo en su granero y quemando la paja en un fuego que no termina. ¿No es el infierno una especie de símbolo para la exhortación moral, más a un propósito para ser predicado en otros momentos históricos en los que la humanidad está menos evolucionada, en una realidad dada a conocer por Jesucristo, tan tristemente objetivo que lo llevó a mandarnos vivamente que dejáramos cualquier cosa por importante que fuera con tal de no parar allí para siempre? Es una verdad de fe constantemente afirmada por el magisterio. Recuerda el Concilio Vaticano II, el tratar de la índole escatológica de la Iglesia. Debemos vigilar constantemente, no sea que como aquellos siervos malos y perezosos sean arrojados al fuego eterno y a las tinieblas exteriores en donde habrá llanto y crujir de dientes. La existencia del infierno es una verdad de fe definida por el magisterio de la Iglesia. Sería un grave error no llevar a este tema trascendental alguna vez a nuestra consideración o silenciarlo en la predicación. En la catequesis o en el apostolado personal, la Iglesia tampoco puede omitir sin grave mutilación de este mensaje esencial. Una constante catequesis sobre los 4 novísimos del hombre: muerte, juicio, infierno y gloria, en una cultura que tiene que encerrar al hombre en sus vicisitudes terrenas o más o menos logradas, y pida a los padres, los pastores de la iglesia, una catequesis que abra e ilumine las certezas de la fe, el más allá de la vida presente y el más allá del mismo misterio de la puerta de la muerte, que perfila una eternidad de gozo, una comunión de Dios o de pena lejos de Él. El Señor quiere que nos movamos por amor, pero dada la debilidad humana, consecuencia del pecado original y de los pecados personales, ha querido manifestarnos a dónde conduce el pecado para que tengamos un motivo más que nos aparte de él: el santo temor de Dios, temor de separarnos del bien infinito, del verdadero amor. Los santos han tenido como una gran bien las revelaciones particulares que Dios los hizo acerca de las existencias del infierno y de la enormidad y eternidad de sus penas, de una de las mayores mercedes que Dios ha hecho, porque no ha aprovechado mucho, tanto para perder el miedo de las tribulaciones de esta vida como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor, porque me libró de lo que me parece de males tan perpetuos y terribles. Veamos hoy en esta oración si existe algo en nuestra vida, aún sea pequeño, que nos separe del Señor, en lo que no luchamos como deberíamos
Examinemos si huimos con prontitud y decisión de toda ocasión próxima de pecar. Si pedimos la consecuencia, la frecuencia, si pedimos con frecuencia a la Virgen que nos dé un profundo error a todo pecado, también al venial que, que causa tanto daño al alma, nos aleja del Hijo de nuestro bien absoluto. Del libro Hablar con Dios, 27 de febrero, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.